2 menos 25, y como adelantaba el compañero Joseba Larrañaga, bueno, decir Leonardo es decir genio, es decir compendio de virtudes. ¿Por qué no? Compendio de misterios. Ese hombre que nació en Da Vinci hace unos cuantos siglos sigue fascinándonos, sigue planteándonos un sinfín de enigmas. Decía el polémico Código de la Biblia, Leonardo vio el futuro. Solo es uno de los detalles, casi anecdóticos, que siguen demostrando que ese genio italiano siempre está presente. No hace falta que os lo diga, amigos de Milenio 3. En cualquier librería encontráis una inmensa cantidad de obras que en el fondo hablan de Da Vinci. Y nosotros esta noche, acompañados de formidables amigos y compañeros, queremos hacer la radiografía externa e interna de este hombre que vio el futuro y que tenía ideas que iban mucho más allá de su tiempo. Sigue intrigando, sigue siendo auténticamente maravilloso desde muchas ópticas. Leonardo es un personaje que es capaz de arrancar frases de lo más enigmático, de lo más entusiasta, a veces de lo más contradictorio. Por ejemplo, hemos hecho un pequeño mix, una búsqueda, y hemos preguntado por él. ¿Qué es lo primero que sale del alma de aquellos que han estudiado o se han sentido próximos a la figura de Leonardo? Y le hemos preguntado en el mundo del arte, en el mundo del estudio bibliográfico sobre él y en el mundo de la propia universidad. Vamos a escuchar seguidos a Pedro Ramón Jiménez, director de la Galería Teotocópulos y experto en pintura antigua, Luis Antonio de Villena, que ha publicado decenas de libros y biografías sobre Leonardo da Vinci, o a Estrella de Diego, profesora titular de Arte Contemporáneo de la Complutense en Madrid. Cada uno tiene una óptica diferente, así a bote pronto. Les preguntábamos por Leonardo. Leonardo representa ese hombre universal, ese ser que se interroga sobre todo, que busca respuestas, que crea ingenios fantásticos para la época y, por supuesto, para la nuestra, ¿no? La figura es gigantesca y cuanto más se conoce, más crece y más aspectos tiene. Es pluriforme, es auténtico genio. Hubiese sido un apasionado milenario. Tiene muchísima influencia en el mundo actual a pesar de los años que han pasado, porque Leonardo yo creo que se va transformando por dos cosas, básicamente. La primera, porque yo creo que Leonardo se va transformando en distintos personajes a lo largo de su carrera, pues es un hombre polifacético y es casi ese artista performista, uno de los primeros artistas como estrella, y la influencia en el mundo contemporáneo es yo creo, muy importante desde ese punto de vista. Una corriente profunda que ha recorrido la historia, algo que podríamos llamar la Iglesia Secreta de San Juan, y a esa iglesia, que no es una organización sola, sino un conjunto de corrientes, sí perteneció Leonardo da Vinci. Milenio 3, en la SER. Juanma Frasquet, nuestro compañero y lugarteniente de la nave del misterio, hoy envolviéndonos con esta música que no es en sí de Leonardo, pero le pega porque era de otro genio. Esto es El Greco, de Vangelis. Katia Rocha, por supuesto, nuestra productora. Carmen Porter, menudo personaje, Leonardo da Vinci, ¿eh? Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Pues sí, un personaje misterioso, un personaje enigmático y un hombre que dio mucho que hablar, tanto por sus obras como por sus inventos. Y por sus filiaciones. Muchos quieren unirlo a determinados movimientos, a determinadas sectas, sociedades. Muchos hablan de simbología oculta. Creo que va a ser apasionante, amigos. ¿Estamos todos? Estamos todos, así que con la voz de Carlos Barroso empezamos el viaje hacia el pasado. Leonardo da Vinci vuelve a estar en boca de millones de personas. En los 5 continentes se ha producido un mismo efecto: la fascinación por la vida y obra de uno de los hombres más enigmáticos de todos los tiempos. Miembro de una sociedad secreta, seguidor de doctrinas ocultistas, hereje cátaro, inventor de artilugios adelantados a su tiempo, son solo algunas de las infinitas definiciones para el hombre que concentra en sí todos los misterios. Por cierto, Carmen, líneas abiertas como siempre. Creo que sobre Da Vinci podemos tener muchísimas preguntas y de muy diverso cariz.
y un premio excepcional. Pues sí, que la verdad es que es todo un lujazo a quien le toque ese premio. Vamos a sortear 5 libros de Javier Sierra, de su última obra, La cena secreta, dedicado Plaza y Janés. 5 libros y, como siempre, líneas abiertas, 7640, palabra clave, milenio, espacio y lo que vosotros queráis. Además, tenemos aquí a 2 escritores muy importantes que luego comentaremos y les pasaremos las preguntas de nuestros oyentes. 7640, palabra clave, milenio. Pues amigos, esta nave del misterio, exactamente a las 2 menos 19 minutos y con 9 grados justos en la Gran Vía, empieza ya en ese viaje que transgrede todas las leyes de la lógica, porque somos capaces de ir al pasado o al futuro, con la verdad nunca se sabe. Bueno, tenemos aquí a un compañero, a un miembro de esta familia de Milenio 3, que es Javier Sierra, amigo, que además nos alegramos enormemente y sinceramente del tremendo éxito que estás teniendo con La cena secreta, que está en todas partes, Javier. Buenas noches, amigo. Buenas noches, Iker, buenas noches. Libro maravilloso. Bueno, a ver, yo no puedo decir esas cosas de mi propio libro, pero ¿no? Nosotros sí. Pero la verdad es que estoy muy sorprendido por la acogida que está teniendo, ¿no? Y sobre todo por las críticas, los comentarios de los lectores, el hecho de que ya haya gente que esté discutiendo sobre las conclusiones del libro. Es un libro que enseña a interpretar a Leonardo desde una óptica muy revolucionaria, muy nueva, basándose sobre todo en una capacidad que tenía Leonardo y la gente que le inició, que le capacitaba para escribir, encriptar, esconder mensajes en sus propias obras de arte y, por supuesto, leerlos. Los antiguos llamaban a esa capacidad, que si quieres luego hablamos de ella, el arte de la memoria. El arte de la memoria. Creo que esta noche, y yo el primero, y espero que muchos oyentes también, vamos a aprender cosas, que es también el factor bonito de este programa. Javier, por cierto, tú has llamado, y además muy bien elegida esa ilustración de la portada. Hay muchos enigmas en torno a una obra que ha adquirido una dimensión extraordinaria. Todo el mundo está pensando ahora mismo en el Código da Vinci, evidentemente. Es inevitable. Pero claro, tú lo has llamado La cena secreta, es una obra, una novela de investigación de las tuyas, en el que conjugas ficción y realidad con elementos muy claves, precisamente sobre eso, sobre códigos ocultos dentro de esa obra. Claro, ¿Escondió cosas Leonardo, Javier? Sin lugar a dudas. El Código da Vinci ha tenido una enorme repercusión mundial y una extraordinaria repercusión en España. Pero fíjate, el código le dedica a La última cena 3 páginas de las casi 600 que componen esa novela. En mi obra, En la cena secreta, es una monografía, es decir, está basada en los momentos finales en los que Leonardo da Vinci está terminando de pintar esa obra y se fija en detalles que Dan Brown pasó por alto o no le merecieron atención. Por ejemplo, una cosa muy sorprendente, y ahí está la alusión a la portada del libro que tú hacías, es que Leonardo, el propio Leonardo da Vinci, se autorretrata dentro de La última cena, lo hace asumiendo la personalidad de Judas Tadeo, pero además lo hace también autorretratándose en una actitud muy rara. Es, junto con el apóstol Mateo, los 2 únicos personajes de los 13 que componen la mesa pascual que no miran a Jesús. Están dándole la espalda a Jesús de Nazaret, dando la espalda al eje central de esa composición. Y es la primera vez, Iker, en la historia del arte en la que Jesús de Nazaret no aparece en la última cena instaurando la Eucaristía, ni siquiera sostiene la Sagrada Forma, no tiene, eso sí lo decía Dan Brown, el grial delante de sí, y la composición en sí es bastante extraña, está llena de cosas que faltan o que deberían estar. No dudéis que esta noche vamos a hacer una radiografía auténtica de ese cuadro que se ha puesto más de moda que nunca, pero la verdad es que los iconos artísticos de Leonardo, la Virgen de las Rocas, la Gioconda, ese San Juan enigmático elevando un dedo, con una señal que muchos han visto propia de ciertas agrupaciones, de ciertas corrientes. Leonardo se autorretrató en la cena secreta, en la última cena, dando la espalda a Jesús de Nazaret. Y la verdad es que soy uno de esos programas, lo comentábamos antes, en los que se disfruta especialmente porque estamos entre amigos y estamos entre grandes escritores. David Zurdo, aparte de informático, Javier Sierra, todos lo conocéis, director de Más Allá y del otro lado de la realidad en Telemadrid. David, informático, compañero, autor del Código B, y que también está arrasando, y como uno se alegra del triunfo de sus amigos, lo dice, con el último secreto de Da Vinci,
a punto de sacar otro libro, que es el Diario secreto de Da Vinci, donde también tú conjugas parte de ficción, parte de realidad. Pero, David, tú hablas de una cosa que estoy seguro que va a suscitar muchas preguntas. ¿Leonardo pudo crear o diseñar una técnica para hacer la sábana santa? Bueno, primero, buenas noches a todos, buenas madrugadas. Y realmente, bueno, el libro es un libro de especulación histórica, no es un libro de investigación histórica propiamente, pero sí que es cierto que Leonardo da Vinci, bueno, pues él se interesó por todos los motivos científicos, es el padre de la ingeniería como tal, y digamos que si alguien pudo acceder en su época a los conocimientos necesarios, alquímicos, para desarrollar la técnica de la fotografía o protofotografía, desde luego creo que prácticamente cualquier persona podría decir, bueno, pues ¿quién había en aquella época que era el más indicado para hacer ese descubrimiento? Leonardo da Vinci. Y Vinci, que es un pueblo pequeñito, no voy a decir insignificante, pero sí desde luego que su personaje ha arrojado mucha más luz, se ha engrandecido con el tiempo, vio nacer a Leonardo de una manera también curiosa. Nadie, imagino, que esperaba que ese gran genio, pues bueno, había dado sus primeras bocanadas de aire. Recordamos ese momento. En este año del Señor de 1452 nació uno de mis nietos, hijo de mi hijo Serpiero y de Caterina. El día 15 de abril, sábado, a las 3 de la madrugada. Recibió como nombre Leonardo y fue bautizado Piero di Bartolomeo. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Ya un sinfín de preguntas en el 7640. Imagino, por un lado, por la fascinación que ejerce Leonardo y también porque la gente quiere tener la cena secreta de Javier Sierra. Carmen, ¿podemos hacer unas breves pinceladas, nunca mejor dicho, de lo que fue la vida de Leonardo hasta ser realmente conocido? Pues sí, después de lo que ha contado nuestro compañero en esa pequeña introducción, él entró de aprendiz en el taller de Verrocchio, donde permaneció hasta prácticamente su marcha de Florencia. Ya por entonces comenzaron a lloverle los encargos y a crecer su reputación. En 1482 se traslada a Milán como embajador de Florencia dentro del plan de los Medici de difusión del arte florentino. En Milán ofrece sus servicios a Ludovico Sforza, que es duque de la ciudad. También estuvo allí durante 17 años trabajando en variados proyectos de todo tipo. Tras la invasión de Milán por las tropas francesas, regresa a Florencia para trabajar como ingeniero militar. Es en esa época cuando realiza múltiples disecciones que le ayudan a mejorar y perfeccionar su conocimiento de la anatomía. Ya en 1506 entra al servicio de Luis XIII de Francia, para quien trabajó como pintor e ingeniero. Entre 1513 y 1516 vive en Roma, pero consciente de que no puede competir con el maestro Miguel Ángel, acepta la invitación de Francisco I de Francia y se traslada allí, a este país. Durante los últimos años de su vida padece una parálisis en el brazo derecho que le impedía pintar, aunque no continuar dibujando y enseñando a sus discípulos. En 1519 fallece en el castillo de Claux. Sobre todo ciertas obras le dan un cariz importantísimo en todo el mundo. Javier, ¿cómo es Vinci? ¿Tú has conocido ese lugar para documentarte en torno a tu obra? Sí. ¿Cómo es? He tenido que ir desde la cuna hasta la tumba. Estuve también hace poco en la tumba de Leonardo, aunque luego te contaré un detalle de eso. Pero Vinci es un pueblecito de la Toscana, muy cerca de Florencia, que se construye sobre una colina. En el centro de esa colina hay un castillo fuerte, recio, donde hoy puede uno contemplar una exposición que reconstruye muchas de las famosas máquinas que Leonardo jamás vio construir, pero eran ideas, ¿no? Mucha gente, claro, todo eran bocetos. Nunca lo pudo ver realmente material. Prácticamente ninguna de esas máquinas famosas que hoy conocemos se hicieron materialmente, ¿no? Pero la IBM, la empresa IBM, ha construido muchas de esas máquinas y las ha distribuido tanto en Vinci como en otros lugares de Italia, como en muchas exposiciones itinerantes que han recorrido incluso ciudades españolas, ¿no? Vinci además tiene una característica muy especial. Leonardo no nació propiamente en Vinci, sino en una casa, en una
original de Huela, en un pueblecito que, bueno, no es casi ni pueblecito, son 4 casas dispersas, que se llama Anchiano, al lado mismo de Vinci. Ahí hay una casa, la casa natal de Leonardo, que se conserva perfectamente, que es una casa de una planta muy sencilla, sin apenas ventanas, que hoy, bueno, pues los visitantes que acuden hasta ese lugar pues pueden admirar. Y hay un sitio muy especial en Vinci, que es el Museo Ideale. Ese Museo Ideale lo dirige un personaje que a mí me cautivó, que es Alessandro Bezosi, que ha compilado pues probablemente una de las colecciones de imágenes inspiradas en Leonardo o de Leonardo más completas que existen en estos momentos en Italia, pero que se ha especializado en un aspecto curiosísimo y que casi en un aspecto CSI de Leonardo, que es la investigación de las huellas dactilares de Leonardo en sus obras de arte. Las ha encontrado por decenas. Ya sabe cuáles eran las huellas de 9 de los 10 dedos de Leonardo, y con eso bueno, se puede hacer varias cosas. Por ejemplo, autentificar supuestas obras de Leonardo, si aparecen huellas de él en otras composiciones que, bueno, pueden surgir en cualquier momento. O, por ejemplo, saber por la forma de las huellas digitales cuál era más o menos el carácter o el temperamento de Leonardo. En todo eso está trabajando Alessandro Bezosi, director de ese Museo Ideale de Vinci. Tenemos ya a un Leonardo pintando delante de sus cuadros. Luego vamos a hablar de los artilugios, algunos de ellos dignos de la ciencia ficción, que eran ideas, la mayoría eran ideas. Hablaremos de sus códices, el célebre Códice de Madrid, documentos, cómo escribía, que en eso David Zurdo es un apasionado, al revés muchas veces, para que nadie pudiera copiar su información. Pero en lo que es el puro mundo de la pintura, Leonardo representa, que esto quizá no sea muy conocido, un antes y un después. Rompe radicalmente con todo lo que hay anteriormente y es como penetrar en otro mundo, como alguien que divide el universo y crea uno propio. Y en ese universo había formas difuminadas, había formas que no eran tangibles, había una cosa que podemos llamar casi misterio, que hila con todo lo que es su excepcional modo de vida. Pedro Ramón Jiménez nos habla de eso, esfumato. Vamos a escucharle. Históricamente podemos verlo claramente con sus antecesores, que saliendo del gótico con Giotto, la pintura va adquiriendo, va saliendo de la línea para ir creando cada vez más naturalismo, más volumen. Con Piero de la Francesca, con Uccello, con Botticelli, vemos que las figuras en los cuadros son nítidas. Y nítidas quiere decir, o sea, son pétreas casi, o sea, están absolutamente definidas. Es como si es el momento de estos renacentistas que parece que creen en una realidad tan tangible, tan segura, como el universo en el que están viviendo. Leonardo, yo creo que es el primero científico, en el mejor sentido de la palabra, que por ejemplo en su anatomía es el primero que realmente se mete a descubrir la realidad. Yo creo que él investiga sobre todo, y yo creo también que es el primero que tiene una conciencia de los límites del conocimiento humano. Y eso entonces, para mí, queda reflejado en sus pinturas, porque de la nitidez anterior empieza a aparecer el esfumato. Va a cuestionarse todos los dogmas con su espíritu científico. Él quiere aproximarse a la realidad, conocerla directamente, pero también yo creo que se da cuenta de que esa realidad no es tan nítida, no es tan tangible. Nos hablaba Pedro de una realidad completamente distinta, lo ortodoxamente pragmático, a bloque, y él empieza a difuminar las cosas, a difuminar el conocimiento, a adentrarse. No mentimos, David, ahora vamos, Carmen, si te parece, con las primeras preguntas de los oyentes, si decimos eso, que era un apasionado de las claves y que en todos estos años ya de investigación febril llega a ponerse, creo, delante de un espejo para cifrar su propia escritura, ¿no? Bueno, podemos llamarlo cifrar o podemos llamarlo codificar más bien, porque en realidad en su época quizá ese método pudo servirle para ocultar información, pero es un método demasiado simple. Él evidentemente que se interesaba por los métodos de cifrado de la antigüedad, y en su época había algunos que provenían de esos tiempos antiguos, pero se habían modificado para hacerlos más perfectos, como por ejemplo la famosa matriz de Polibio, en la que se sustituyen una serie de letras por unos números, y entonces pues es mucho más difícil de descifrar. Yo particularmente no creo que él utilizara la escritura al revés para esconder información. Entonces, ¿para qué la utilizaría? Yo creo que porque era zurdo y le resultaba, y no lo digo en broma, sino le resultaba más fácil escribir como un diestro pero con la mano izquierda. Si
uno quiere escribir como un diestro con la mano izquierda, tiene que escribir necesariamente al revés. Y yo pienso que quizá el motivo de que le hiciera eso no era más que eso. A él no le hacía falta que nadie entendiera lo que él ponía. Tampoco creo que mucha gente en su tiempo lo fuese a entender. Y con tenerlo para él mismo quizá pues le bastaba. Muchas preguntas, imagino, y todo cariz, ¿no? Muchísimas preguntas, Iker, en ese 7640. Además, recordamos que sorteamos los 5 libros de La cena secreta de Javier Sierra. A mí siempre me ha encantado este personaje, al igual que Julio Verne. Se adelantó muchísimo a su tiempo sobre inventos del futuro, nos dice Carlos Fernández de Almadén. Luego nos preguntan, ¿se sabe dónde descansan sus restos o ocurre como Colón que puede estar en varios lugares? Javier, ¿se sabe algo sobre la tumba concreta de Leonardo? Bueno, es una historia interesantísima la de los restos mortales de Leonardo da Vinci, porque en su momento él murió, como antes ha dicho Carmen, en el castillo de Clos, en Clos-Lucé, muy cerca de la fortaleza castillo de verano de Amboise, y fue enterrado en una capilla que después fue destruida y profanada por las tropas napoleónicas. Los soldados de Napoleón parece que le tenían cierta manía, y todavía no sé muy bien por qué a Leonardo, porque no solamente profanaron su tumba en Amboise, sino que, por ejemplo, clavaron estandartes en la Última Cena en Milán, es decir, y utilizaron aquello como una cuadra, ¿no? El refectorio de los dominicos. Es decir, que ahí hay una agresión extraña. Parece que Napoleón Bonaparte estaba especialmente interesado en el cráneo de Leonardo da Vinci. Nos encontramos ahí con una especie de mitomanía como podía tener Hitler con esa lanza de Longinos, algo así. Elementos de otros genios, hombres poderosos que podrían servirles. Algo así. De hecho, bueno, es una época la de Napoleón en la que también se cree que, por ejemplo, estudiando el cráneo de grandes personajes históricos, uno podría conocer pues cuáles eran los mecanismos de su pensamiento, incluso podría apropiarse de sus ideas. Hay una cierta superstición en aquella época. Lo cierto es que los soldados de Napoleón, como te decía, profanan la tumba de Leonardo, destruyen la capilla en la que están enterrados sus restos mortales, y al cabo de un tiempo se recuperan unos pocos huesecitos que se encierran en un lugar que hoy se conserva al lado del castillo de Amboise, que es la capilla de San Huberto, de Saint Hubert, y en ese lugar hay una losa en el suelo, en un recinto que a mí me llamó mucho la atención, cubierto por un embaldosado de flores de lis, y en medio de ese lugar, en una esquinita a un lado, están enterrados los pocos huesecitos que quedan de Leonardo da Vinci, y un nombre que dice: aquí reposa Leonardo da Vinci. Un lugar donde no hay ni flores, ni casi nadie se asoma. Un lugar en el que yo estuve, por ejemplo, este pasado verano, en el mes de agosto. Yo le llevé unas flores a Leonardo para dejarlo en ese lugar, para rendirle un poco tributo. Y me llamó mucho, mucho, mucho la atención que en un momento como este, en el que todo el mundo habla de él, en el que los libros que le tienen a él como protagonista se venden como rosquillas, que nadie se acuerde de depositar flores en su tumba. Hola, soy una chica de Asturgas, me encanta el programa y tengo una duda. En la Última Cena hay una mano con un cuchillo que no parece pertenecer a nadie. ¿Qué representa? Fijaros. Yo eso, fíjate, lo dejaría para la segunda hora, donde vamos a, como decíamos, escanear con las técnicas y la investigación del futuro en esa creación que oculta tantos secretos. Antonio de Teulada nos pregunta, ¿es verdad que Leonardo construyó una máquina que convertía el plomo en oro? Bueno, hay muchas conexiones, brevemente, David, entre Leonardo y la supuesta arte alquímica, ¿no? Bueno, yo os voy a decir una cosa. El plomo y el oro son dos elementos químicos. Él no hizo una máquina de convertir el plomo en oro, porque eso era imposible en su época. No improbable, sino imposible, y me atrevo a decirlo. Pero sí que es cierto que entre el plomo y el oro solamente hay un protón de distancia, entre unos 80 y tantos. Eso quiere decir que fijaos que a veces entre lo más vil y lo más puro o perfecto o apreciado hay una pequeñísima diferencia. Bueno, pues vamos a hablar de muchas más cosas, de ciencia, de futuro, de pasado, de esa última cena, de la pertenencia, por ejemplo, de Leonardo a sociedades como el Priorato de Sion, muy discutible, pero que ha hecho que se convierta en un bestseller mundial y en un fenómeno sin fronteras. En los 5 continentes la gente está apasionada con qué hizo Leonardo, fue un gran maestre, qué le ocurrió. Nos vemos, nos escuchamos, mejor dicho, dentro de unos instantes, después de las noticias. Leonardo da Vinci radiografiado. Un abrazo.